En cada hoja, en cada luz. Todas las mañanas, antes de que el sol calentara la tierra, Mateo salía a su pequeño huerto. Allí crecía una planta verde, de hojas pequeñas y aroma penetrante, el romero. Aquí, entre la niebla y el sol, encontramos la verdadera paz. La tierra nunca miente. El romero sabe cuándo lo amas. Crece mejor con cariño y paciencia. No es magia, decía Mateo a los niños. Es naturaleza. No es magia, es naturaleza. El romero, conocido como Salvia rosmarinus, ha sido utilizado desde hace miles de años. Los egipcios lo colocaban en las tumbas de los faraones. Los griegos lo llevaban en la cabeza para mejorar la memoria. Y en la Edad Media se quemaba para purificar el aire. Pero lo más importante, el romero es un gran aliado del cerebro. Mateo sabía que el camino a casa siempre era más dulce con el aroma del romero fresco. La luz dorada bendecía sus pasos lentos y seguros. Las tradiciones simples son las que alimentan el alma. Este romero nos recuerda la riqueza de nuestra tierra y la calidez de nuestro hogar. Hoy la ciencia lo confirma. El romero contiene ácido carnósico y antioxidantes que mejoran la concentración y la memoria. Un estudio de la Universidad de Northumbria demostró que solo oler romero aumentaba un 15% la capacidad de recordar números e imágenes. El romero, apreciado desde la antigüedad, contiene la molécula clave, el 1,8-cineol, esencial para sus propiedades. Molécula de 1,8-cineol. Compuesto orgánico. Al inhalar el aroma de romero, la molécula de 1,8-cineol viaja al cerebro, iluminando el sistema límbico y el hipocampo. Mateo les enseñó 3 formas sencillas de usar el romero. 1. Infusión de memoria. Una ramita en agua caliente, dejar 5 minutos, beber en ayunas. 2. Aceite de concentración. Macerar romero en aceite de oliva una semana y usar unas gotas en las sienes antes de estudiar o trabajar. 3. Vapor para el ánimo. Hervir romero y respirar el vapor con una toalla en la cabeza. Perfecto para días de fatiga mental o tristeza. En pocas semanas, los jóvenes del pueblo volvieron a recordar. El herrero encontró sus tenazas. La panadera recuperó la receta del pan de abuela. Y los niños aprendieron las tablas de multiplicar sin llorar. 9 por 7, 63. ¡Sí! ¡Lo hicimos muy bien! Pero el romero no solo es bueno para la memoria. Mateo también lo usaba para aliviar dolores musculares con masaje de aceite de romero. Mejorar la digestión. Una taza de té de romero después de comidas pesadas. Fortalecer el cabello. El enjuague con agua de romero actúa contra la caída. Ahuyentar insectos. Poner una maceta en la ventana. Los mosquitos lo odian. Y algo más. El aroma del romero reduce el cortisol, la hormona del estrés. Por eso Mateo siempre estaba tan tranquilo. El pueblo dejó de ser el pueblo de los que olvidaban. Ahora lo llamaban el Valle del Romero. Y cada casa tiene al menos una planta. Porque el romero nos recuerda algo importante. La naturaleza tiene respuestas que la prisa nos hizo olvidar. Y oye, tú que estás viendo este video, ¿tienes romero en casa? Si no es así, ya sabes. Puedes empezar con una maceta en la ventana. Tu cerebro y tu memoria te lo agradecerán. No solo mejora la memoria, también ayuda a reducir el estrés y eso, indirectamente, potencia tu capacidad de concentración. El romero ha estado profundamente ligado a rituales de memoria y claridad mental en distintas culturas a lo largo de la historia. Tal vez no necesitas más tecnología. Tal vez necesitas volver a lo simple. Empieza con una planta de romero en tu ventana. Y oye, tú que estás viendo este video, ¿tienes romero en casa?
Si no es así, ya sabes, puedes empezar con una maceta. Dicen los abuelos que el romero florece con la alegría de quienes lo cuidan. Miren qué hermoso está hoy.